Fiscalía. Había también, claro, eso es lo que quiero comentar porque esto viene pegado al tema del secuestro que ahora vamos a tocar. Todo esto empezó justamente con una nota el domingo pasado, también de un dominical, en el cual saca a la sobrina hija del presidente Castillo, justamente ofreciendo obras, y ahora se ha sabido, durante toda esta semana, que el vínculo con los alcaldes, con rondas campesinas de la familia de Pedro Castillo, pues es justamente ligada, pegada, por dinero, por platita. Y ojo que aquí quiero separar a todo el resto de rondas campesinas respecto de estas en particular que han cometido el secuestro y de estas en Cajamarca que se han convertido, digamos, en ¿no? una milicia de choque del presidente Pedro Castillo, y eso ha quedado demostrado en sendos comunicados. El comunicado de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, primero el punto 1 y 2, habla obviamente de el derecho consuetudinario. No es cierto, ojo, porque yo sí me he leído, ¿no? Yo me he leído el acuerdo plenario del Poder Judicial, conozco al el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que ha sido un gran defensor del tema de las rondas campesinas, justamente de este tipo de justicia. Me leí ese acuerdo plenario y, claro, dicen que preliminarmente la figura del secuestro queda fuera, digamos, de la posibilidad cuando actúan las rondas campesinas, preliminarmente. Pero obviamente cuando uno analiza el caso particular de lo que ocurrió en Cajamarca esta semana con los periodistas de Cuarto Poder, queda claro que fue un secuestro en toda su magnitud. Y no solamente un secuestro de 5 horas, sino que además vino el tema de la extorsión. La deshonestidad intelectual nuevamente de la ex premier Mirta Vázquez, la verdad, fue supina la deshonestidad intelectual y el doble rasero mostrado por la ex premier Mirta Vázquez cuando quiso confundir. Delito económico quiere decir que el secuestro solamente se da cuando hay plata de por medio, mentira. Es justamente pedir algo a cambio. No solamente es un tema económico, por favor, a quien quiso confundir. Entonces, tenemos que ese fue el origen. El tema de la plata, el tema de las obras, el tema de los amigos, el alcalde de Chadín que ha visitado muchas veces a Livia Paredes, a su sobrina o hija adoptiva, si se quiere, con Pedro Castillo. Ese era el tema fundamental. ¿Y qué fue lo que respondió Pedro Castillo el día lunes cuando después de esa nota le preguntan justamente por ese tema? Claro, él confunde demolición, se quiso hacer la víctima, la prensa de demolición, pero terminó obviamente diciendo toda la verdad. Es un hecho demoledor. La nota del domingo pasado y las relaciones que ahora conocemos con la sobrina es un tema demoledor, y coincido plenamente con la nota de César Azabache, su artículo el día de hoy en el Diario de la República, que dice la caída del presidente Castillo. Es cierto, es una caída en cámara lenta, pero caída al fin y al cabo. Recordemos lo que dijo Pedro Castillo el día lunes. Hay un tema demoledor, no es nuevo. Yo creo que yo me voy a evitar de decir lo que las cosas se tienen que encaminar y hay que esclarecer en su momento, pero creo importante de que más allá de estas cosas, que al final la verdad va a premiar, entender de que yo estoy acá por el Perú, no he venido en todo caso de hacer de alguna u otra forma dar algunas muestras de corrupción, y eso estoy totalmente seguro. A mí no me van a encontrar, por más que se busque temas así que son históricos en el Perú. Yo quisiera que ustedes nos acompañen en todas esas cosas, porque gracias también a los medios de comunicación, a la forma que se investiguen, que se hacen, y eso es importante, con la finalidad de que se esclarezcan y se hagan todas las investigaciones. Un nerviosismo absoluto, ¿no? Obviamente por su incapacidad, ¿no?, de expresarse correctamente, de hilar ideas, por su falta de preparación para el cargo, por su ignorancia supina también. Repito, yo le he dicho en varias veces, no tiene nada de prejuicioso, de insulto decirle al presidente de la República que es un ignorante porque así lo ha querido hacer y porque todavía no se da cuenta que tendría que aplicarse muchísimo para poder gobernar. Y no lo quiere hacer una y otra vez, y sigue obviamente preocupado, concentrado en manejar la, según palabras de la Fiscalía, supuesta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con el señor Pedro Castillo a la cabeza. ¿Fue o no secuestro? La pregunta es directa.
¿Fue o no secuestro lo que ocurrió en Cajamarca? Te puede gustar o no el periodista que viene de aquí. La verdad, los comentarios en las redes sociales son para llorar. El doble rasero, la deshonestidad intelectual, ya imagino algo así. O, por ejemplo, cuando se dio el caso del secuestro del periodista Gustavo Urrir, algunos dirán, no, pero es completamente distinto, la ronda campesina, el derecho consuetudinario. Mentira, mentira y mentira. Porque uno, lo dice el acuerdo plenario, tendría que haber establecido en algún tipo de normas al interior de la ronda campesina que efectivamente que periodistas vayan, ¿no?, y le hagan preguntas, está considerado un delito en esa zona. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? ¿Hay algún antecedente de una ronda campesina que eso haya ocurrido? Nada que ver. Se violó un derecho fundamental que no puede violar, si no se le puede poner a la ronda campesina y al derecho consuetudinario por el derecho fundamental de las personas. Secuestro al fin y al cabo, pero bueno, ¿qué importa lo que yo diga, lo que yo piense? Vamos a las personas que conocen finalmente el derecho. César Azabache, en su columna de hoy en el diario La República, dice: pero desde esta semana lo hace en otro contexto, ojo, hay que decirlo, invito a la gente a leerlo, porque habla obviamente de la caída del presidente Castillo, pero le da especial énfasis a lo ocurrido esta semana en Cajamarca. Ponme, por favor, solamente voy a leer un tuit rapidito, ¿no? Esto es el julio 7, pero la columna es del día de hoy. A estas alturas, quienes perpetraron el secuestro de anoche, esto fue el día jueves, deberían haber sido detenidos. La revisión de sus propios teléfonos deberían poner en evidencia si se comunicaron con alguien fuera de la zona que pueda haber instigado u ordenado el crimen. ¿Y esto se desprende de qué? Leo mejor a César Azabache el día de hoy. No tengo yo que dar mi opinión entonces. Dice: he leído comentarios que pretenden describir el evento como un incidente vinculado a la jurisdicción de las rondas. Pero los periodistas no fueron intervenidos por ingresar a la zona sin autorización, ni fueron castigados por alguna infracción a las reglas comunales. No. Fueron forzados a grabar una disculpa pública dirigida a la señora Paredes, a quien la Fiscalía investiga para establecer si ha traficado con sus influencias. Forzar a los autores de un reportaje periodístico a retractarse no parece un asunto propio de las rondas. Añado, no tiene nada que ver con las rondas, no tiene nada que ver con el derecho consuetudinario. Tiene más bien todo que ver con un uso político, ¿no?, con un tema vinculado también a intereses de ese alcalde Chadín, de empresas, de la sobrina del presidente Castillo y obviamente a la manipulación que se hace seguramente de algunos ronderos de buena fe, son respetadas en su zona, pero esto es una manipulación de esa ronda campesina para proteger y defender la corrupción enquistada en el gobierno de Pedro Castillo a través de la extorsión y el secuestro a estos reporteros. Te puede gustar, te puede no gustar, le puedes creer, le puedes no creer, fue a picar, no fue a picar, eso no importa. Al final el delito se dio. Termino, cierro paréntesis, retomo a César Azabache. Dice: forzar a los autores de un reportaje periodístico a retractarse no parece un asunto propio de las rondas, menos si se produce delante de un alcalde. Por eso la importancia. ¿Tienes la foto de Castillo? ¿El alcalde de Chadín? Pónmelo, por favor, algunas notas de apoyo mientras sigo leyendo a César Azabache. Dice: una autoridad estatal que no puede reclamar para sí mismo ninguna inmunidad cultural y que además parece estar relacionado al esquema de posibles influencias que está siendo investigado. Abro paréntesis nuevamente. ¿Por qué? Porque el acuerdo plenario efectivamente habla que en algunos casos, no cuando se haya violado un derecho fundamental, pero en algunos casos en los cuales las rondas campesinas hayan excedido y obviamente se haya tratado de personas que no reconocen la autoridad de esa ronda campesina. Pero claro, bajo esta premisa ahora, ¿no?, de los doble raseros, los deshonestos intelectuales, cualquier persona que llega a una zona de la ronda campesina tiene que preguntar a ver si estará incumpliendo alguna norma, como finalmente preguntar algunas cosas a la ciudadanía. Y dice entonces, la presencia del alcalde y el sentido... porque claro, le entrega un atenuante el acuerdo plenario. ¿Recuerda cuál es el atenuante? Que finalmente esas personas en las rondas campesinas, actúen sin saber que efectivamente lo que se está haciendo es una violación al derecho fundamental. Queda claro que el alcalde no es una persona que solamente se nutre del derecho consuetudinario. Conoce muy bien las reglas, conoce las reglas electorales, tanto así que también conoce los negocios, ¿no? Y finalmente venir a Lima para reunirse con las autoridades. Eso sí, las obras por las cuales el señor alcalde reclamaba, etcétera, etcétera, no se ha cerrado ninguna.
No se ha cumplido ninguna. Están sin agua, están sin desagüe y los niños de esa zona están sin colegio. Y claro, la gente se molesta con un periodista, pero no se molesta con las autoridades y con las empresas vinculadas a la familia del presidente Castillo, que no ha terminado la obra. Termino acá. La presencia del alcalde y el sentido de la intervención, una nueva interferencia, justifican establecer si el secuestro fue o no consultado con alguien en Palacio. Eso me parece fundamental, porque el comunicado de las rondas campesinas justamente muestra eso, que actúan políticamente, protegiendo, defendiendo y atacando a los oponentes, y no a los oponentes, a los reporteros que investigan posibles delitos de las personas vinculadas al presidente. El punto 4, el punto 5, el punto 6 dice: exhortamos a los operadores de justicia y los medios de comunicación a actuar de forma imparcial. O sea que porque a ellos les parece imparcial, tienen derecho a secuestrarte y a obligarte a que finalmente rectifiques. Vemos con preocupación que la prensa se ha convertido en vocero de los grupos de poder económico y político. Juegan su partido en contra de los intereses de la patria. Los intereses de Pedro Castillo será. Y de la cosa chotana. En fin. El otro punto que nos gana